abandonando el Renacimiento, en algunos lados llegó un poco más tarde, pero cuando estamos entrando a toda la racionalidad de la modernidad, cuando realmente se fundan las primeras sociedades científicas. Hubo muchas, hubo desde luego la Academia de Lincei en Roma, hubo una academia equivalente que se formó en Florencia, no tiene nada de raro, considerando que en esas ciudades el Renacimiento había generado unos ímpetus enormes de recuperación de la cultura clásica y de cambios de actitudes. Hubo una academia, una asociación que por un lado derivó hacia los salones, la idea del salón como un lugar de conversación en Francia, que fueron importantísimos, y por otro lado la Royal Society. Doctor, parece ser que nos está compartiendo su presentación. Es que apenas ahora la Ah, voy a poner. perfecto. Excelente, gracias. Encantado. Entonces, ahora sí vamos con la presentación como tal. Y les decía yo que me sorprendió muchísimo el enterarme de la cantidad de cosas que no sabemos sobre la idea de las publicaciones. Y entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es platicarles un poco cómo es precisamente en la Royal Society, cuando uno puede ubicar muy claramente, aunque hubo antecedentes muy importantes, eh, la idea de comunicarse entre los investigadores, al principio básicamente hombres, eso hay que insistir en ello, apenas es tardíamente que se va abriendo la investigación científica a las mujeres, esto surge paralelamente con la fundación de la Royal Society. Ahora, la Royal Society se funda en una antigua casona, un auténtico college, un palacio, que había sido donada por un noble inglés bastante pudiente a la ciudad de Londres para que allí se pudiera estudiar, aprender, leer libros, escribir libros, esto es muy importante. Y en uno de estos espacios, en algunas de las casas que están hacia atrás, es donde finalmente se funda la Royal Society y sabemos exactamente el día e incluso la hora en que la Royal Society se funda. Hay un libro espléndido de Adrian Tinswood, el The Royal Society, que está citado aquí, y él cita con mucha precisión lo que se escribió en ese momento. Christopher Owen, que era un astrónomo y un arquitecto, él es el que hace esta maravillosa Catedral de San Pablo que está en Londres, cruza el patio, entra a las 15 horas, no nos olvidemos que estamos en Inglaterra, donde la gente es extraordinariamente puntual, y todavía con su capa, con su cachucha, después de haber dado clase, entra a la casa de un colega y en ese momento escriben los historiadores, y porque tenían estas frecuentes ocasiones para encontrarse, se propuso que eventualmente sería importante cómo manejar estas reuniones de una manera más frecuente para debatir las cosas, y que por lo tanto, de acuerdo a lo que sucedía en otros países, donde había asociaciones voluntarias de hombres en academias para que se pudiera dar el avance de distintas áreas del conocimiento, ellos podrían hacer algo equivalente para la promoción de la filosofía experimental. Desde luego que cuando están hablando de filosofía experimental están hablando de experimentos científicos, pero se dan cuenta que de una manera maravillosa tenemos el relato, la descripción de cómo una cuarentena de personas dedicadas a distintas áreas deciden fundar una asociación y empiezan en esta asociación a reunirse contra lo que uno pudiera creer, o más bien como es normal en las reuniones de ciencia, rápidamente se dieron debates, hubo violencia verbal tremenda, se soltaron los egos, y es una época en la que, hay que decirlo, también coincide con la multiplicación de periódicos, de diarios, periódicos decimos en Latinoamérica, de diarios,
que empiezan a generar toda una forma de transmisión de la información cotidiana, del análisis político, no tanto de la ciencia, y había quien se quejaba de el exceso de libros que se estaban publicando, que era la manera en la que hasta ese momento la gente básicamente transmitía sus descubrimientos. Y en esas condiciones se le ocurre nada menos que a Robert Hooke, ese científico extraordinario, que sería bueno publicar una vez a la semana unos textos en donde se tuviera una descripción breve de lo que es nuevo e importante en esta carta de todas las partes del mundo, en donde las mentes inquisitivas y educadas, lo que las mentes inquisitivas y educadas están haciendo y que han hecho en física, matemáticas, mecánica, óptica, astronomía, medicina, química, anatomía, tanto aquí como en otros países. Dejé la ortografía del inglés del siglo XVII porque me parece absolutamente maravillosa, y los que hayan leído La óptica de Newton, editada por Dover, por las ediciones Dover, recordarán que se llama Optics, así, con esta ortografía que ya no usamos. Hay una presentación espléndida que pueden encontrar en la red que hizo Michael Mayer hace un par de años. Es de una asociación semicomercial que estudia las publicaciones científicas, y viene una historia breve, muy sucinta de las revistas científicas, que complementa desde luego mucho de lo que he dicho aquí y de donde tomé específicamente esta cita completa con la propuesta original. Ahora, Robert Hooke le dirige esta carta a Oldenburg, que era un filósofo alemán asentado en Londres, un hombre absolutamente extraordinario en términos de su inteligencia, que vivía de dar clase, y a él se le ocurre crear lo que se van a llamar The Philosophical Transactions, que van a ser el antecedente directo de las memorias de la Royal Society, que es una revista, ciertamente la con más antigüedad, que hasta nuestros días sigue existiendo. Y aquí hay dos puntos que quisiera señalar. Oldenburg leía los manuscritos que teóricamente deberían ser revisados y discutidos en las reuniones de la Royal Society. Rara vez ocurría eso, pero además Oldenburg era alemán, es decir, tenemos un estudioso alemán radicado entre los ingleses, aceptado sin ninguna dificultad, y a él se le ocurre que es bueno que sus colegas de otras partes de Europa y de Estados Unidos, no nos olvidemos que era colonia en esa época los Estados Unidos, revisen los textos. Y aquí lo que estamos viendo son los primordios de dos prácticas que sabemos que son esenciales en la comunicación científica: la revisión por pares. La idea de Oldenburg fue absolutamente extraordinario, y al mismo tiempo el carácter cosmopolita de la ciencia. Es absurdo pensar que la ciencia es occidental, o que la ciencia es un invento inglés, o que la ciencia surge en la India. Se dan ustedes cuenta que desde un principio lo que tenemos es este carácter internacional, cosmopolita, y la revisión por pares, que es una manera de separar la transmisión de los descubrimientos científicos de los poderes políticos y de los poderes religiosos. ¿Por qué menciono esto? Porque en realidad cuando se funda la Royal Society, la hacen una serie de personajes deslumbrantes: Newton, Hooke, el mismo Oldenburg, etcétera, que habían nacido cuando el rey Jaime I, Jaime Estuardo, estaba en el trono inglés y escocés, y este hombre creía a pie juntillas en la religión, en la magia, escribió libros sobre brujería, organizaba quemas de brujas. Se dan cuenta que había toda esta visión mística, teológica, mística, religiosa de la realidad, y aquí lo que tenemos es que se reúne un grupo de individuos que lo que quieren es hacer la filosofía experimental, ver qué está pasando con la ciencia, y en particular estos mecanismos de evaluación
por pares implican, insisto mucho en ello, la independencia de los poderes políticos y religiosos. Y yo creo que es una tendencia que nosotros bueno, reconocemos su origen, pero que debemos defender a toda costa, porque es la manera de evitar que la ciencia sea utilizada con fines políticos, lo cual no significa, desde luego, que los científicos, los investigadores, no tengan una posición política específica. Pero ahí tenemos ustedes el antecedente de nuestras revistas científicas actuales. Hubo un journal muy famoso, el Journal de Savant, que se publicó en Francia, pero realmente el que tiene continuidad, el que da origen claramente a lo que entendemos como una publicación científica periódica, son las Philosophical Transactions, ideas desarrollada por Oldenburg, mantenido por Oldenburg, y aquí surge otra tendencia, él cobraba por editar esto. Y el negocio de las revistas científicas surge aquí, claramente. Esto es a finales del siglo XVII, como ven, en el siglo XVIII la ciencia va formando cada vez más academias. Si uno revisa los grabados, las descripciones de lo que pasaba en el siglo XVIII, en las primeras partes del XIX, uno descubre que había muchas mujeres que participaban en los experimentos. Un caso famoso es Lucia, la mujer de Galvani, que es la que realmente descubre lo que luego se va a conocer como la electricidad animal, pero cuando se instaura ya la ciencia, se formaliza en academias, terriblemente las mujeres quedan excluidas. Y esto ocurre sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que también coincide con la publicación de Nature por primera vez. Aquí están viendo la primer portada de Nature, que es absolutamente conmovedora, también muy a la inglesa. Sabemos la fecha precisa en que se funda, el jueves 4 de noviembre de 1869, y de ahí arranca una de las revistas, una de las publicaciones con mayor prestigio en todo el mundo. Nature se mantuvo como tal. A muchos de ustedes les habrá tocado revisar únicamente la versión semanal, pero como resultado de esa expansión tan extraordinaria que ha tenido el conocimiento científico, el desarrollo de distintas áreas, rápidamente Nature empieza a fundar distintas publicaciones adicionales. Esto está tomado de un libro que les recomiendo, The Secret Life of Science, que es interesante en términos de las prácticas adecuadas y otras de las que nos debemos avergonzar y tratar de mejorar que se dan en la comunidad científica. Y ven ustedes, nada sorprendentemente, que el primer apéndice de Nature es Nature Biotechnology, que simplemente es un reflejo de esta expansión tan extraordinaria que han sufrido las ciencias de la vida a partir de 1953, con el nacimiento de la biología molecular. Sigue Nature Genetics, sigue Nature Structural and Molecular Biology, Medicine, Neurosciences, Cell Biology, Immunology, y se dan cuenta que aquí estamos viendo básicamente, insisto, esta expansión de las ciencias de la vida. Y después se fundan muchos otros, algunos con un prestigio maravilloso, con metodologías muy precisas, compartidas, que es Nature Methods, que es absolutamente maravilloso y que incluye una diversidad de áreas extraordinarias, tanto metodologías experimentales en las ciencias de la vida, en la física, en la astrofísica, etcétera. Claramente uno se debe sentir alentado de que existan todas estas publicaciones, pero les debo confesar que personalmente lamento que muchos de estos artículos ahora se han ido a estas revistas especializadas, porque leer a Nature y poder, siendo por ejemplo astrofísica, y leer un artículo de evolución celular es absolutamente maravilloso. Algo intenta Nature de hacer esto, los ensayos que publica, los resúmenes que publica son muy buenos, pero desafortunadamente la especialización de las actividades científicas nos ha llevado a esta diversidad de trabajos, de publicaciones. Ahora, para entrar ya en detalle, ¿cómo fue que se nos ocurrió
a nosotros enviar el artículo precisamente a Scientific Reports, que no está incluido aquí, pero que ustedes saben que también es parte de, como dijo la maestra Amor, del portafolio de Nature. Bueno, como todo mundo, de repente a principios del año pasado nos dimos cuenta que la pandemia era ya un hecho muy concreto. Se empezaron a tomar medidas para ir cerrando el laboratorio que está en el Laboratorio de Origen de la Vida, donde yo estoy, junto con varios colegas más en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Empezamos a pensar de manera muy apresurada en cómo podíamos nosotros continuar el trabajo. Algunos, por las amistades con médicos, con epidemiólogas, etcétera, sabíamos que la situación iba a ser difícil. Era adecuado tratar de desarrollar algunas actividades de difusión. Hay gente en el laboratorio, Rodrigo Jácome, José Campillo, Valderas y los estudiantes asociados con ellos, que estaban interesados en el problema de origen y evolución de los virus, y pensamos al principio que lo que podíamos hacer era dar alguna charla de divulgación sobre lo que son los virus de RNA, qué sé yo. Hay que decir que nosotros teníamos muchísimo interés en las entidades de RNA, porque ahora reconocemos a la molécula de RNA como una molécula que jugó un papel esencial, si no directamente en el origen de la vida, sí al menos en las primeras etapas de la evolución biológica. Y estábamos pensando qué actividades podíamos hacer cuando Rodrigo Jácome, que había hecho el doctorado conmigo, trabajando en la evolución de las polimerasas, sobre todo de las polimerasas, empezó a ver los modelos de polimerasa que él tenía, los modelos tridimensionales que tenía en la computadora. Y hay que decir que Rodrigo es médico y su doctorado es en ciencias. Como médico, bueno, de hecho, cuando llega al laboratorio, lo primero que hace es dar consulta gratuita durante un par de horas, porque todos los miembros del laboratorio, incluyéndolo él mismo, son hipocondríacos muy profesionales, pero empezó a ver cuáles eran los inhibidores de las distintas polimerasas. Y esto estaba basado en lo que fue su tesis de doctorado, que fue lo que nos llevó finalmente a escribir el artículo que están ustedes viendo aquí. Entonces, Rodrigo Jácome empieza a trabajar en la computadora con los modelos de las polimerasas y se da cuenta, no por una iluminación como la de San Pablo cuando va a Tarso, que se cae del caballo al aparecérsele Dios, sino se da cuenta, viendo específicamente los inhibidores, la visión del médico aquí, los inhibidores de distintos virus que atacan las polimerasas, se da cuenta que el sofosbuvir es una molécula que se utiliza para inhibir la replicación del virus de la hepatitis C, que la polimerasa del virus de la hepatitis C es homóloga, es decir, tiene un origen común con la polimerasa del SARS-CoV-1, que era la estructura terciaria disponible que teníamos a principios del año pasado, y de repente recuerdo perfectamente bien que él explica, nos llama a todos y nos muestra cómo de una manera muy precisa el sofosbuvir se acopla con el sitio activo de la RNA polimerasa del SARS-CoV-1. Era muy obvio que el SARS-CoV-2, que la polimerasa era homóloga, las dos polimerasas son homólogas, se disponía de la secuencia que demostraba esto, la secuencia había sido hecha por los colegas chinos con una rapidez extraordinaria, y entonces empezamos a discutir, y como resultado de eso, y sabiendo, gracias al conocimiento de Rodrigo Jácome y de Samuel Ponce de León, que es un infectólogo, un amigo, un colega de la Facultad de Medicina, sabiendo que el sofosbuvir se utiliza muy exitosamente para las infecciones de hepatitis C, que está aprobado por la FDA, dijimos, pues vamos a mandar el artículo. Escribimos el artículo y la base del artículo la quiero explicar muy rápidamente. Miren,
Rodrigo hizo su tesis de doctorado hace algunos años ya, venturosamente pues, sigue en el laboratorio ya como un investigador, y aquí lo que ven ustedes es el árbol evolutivo que correlaciona las polimerasas virales y celulares. Aquí ven ustedes, por ejemplo, la reverso transcriptasa, ven RNA polimerasas virales, aquí ven una DNA polimerasa, otra DNA polimerasa, y el hecho de que todas estén ocupando una rama en este árbol, lo que nos está diciendo, un árbol que está unido, todas las ramas entre sí, nos está diciendo que tienen un origen común. Eso es mucho más claro en esta diapositiva, en donde pueden ver ustedes cómo la RNA polimerasa RNA dependiente, como la del SARS-CoV-2, la RNA polimerasa DNA dependiente, perdón, la RNA polimerasa RNA, la DNA polimerasa RNA dependiente, las reverso transcriptasas del VIH, y las DNA polimerasas DNA dependientes monoméricas de distintas familias, en este caso de Escherichia coli, todas tienen la misma forma que llamamos una forma de mano derecha. En color rojo están el pulgar, en color amarillo están los dedos, en color azul está la palma, que es la parte catalítica de la polimerasa. En un artículo con otros dos estudiantes, un capítulo de un libro, de hecho, que publiqué hace como 20 años, 25 años, proponía, y todo demuestra que tuvimos razón, que la parte catalítica, la que forma los enlaces 3', 5', es la más conservada en términos de secuencia, lo dijimos en esa época, y la más antigua, porque en una polimerasa obviamente lo que está catalizando la formación de los enlaces fosfodiéster tiene que ser la más antigua, de manera que se dan cuenta que este trabajo muy fino, muy detallado, que fue la tesis de doctorado de Rodrigo Jácome, estamos viendo el origen común de todas las polimerasas. Ahora, ¿qué es lo que hacen las polimerasas? Todos ustedes lo saben, lo que hacen es pegan monómeros, y las polimerasas de nucleótidos, que son las que yo creo que deberíamos usar el nombre básicamente, lo que hacen es precisamente unir los nucleótidos de purinas, que pueden ser adenina o guanina, y con pirimidinas o purinas entre sí, y pirimidinas, que son la citosina y el uracilo en el caso del RNA, aunque hay DNAs que incorporan uracilo, y citosina y timina en el caso típico del DNA. Bueno, estas son moléculas esenciales para que se repliquen, para que se multipliquen los virus, pero desde los años 70 del siglo pasado, Gertrude Eilen, una química absolutamente deslumbrante, se hizo la pregunta de cómo inhibir la multiplicación de células cancerosas, cómo inhibir la multiplicación de virus, y la idea, que estoy resumiendo de una manera muy burda, fue: vamos a inhibir la polimerasa, vamos a engañar a la polimerasa. Y el resultado de sus trabajos fue la propuesta de usar el aciclovir, que se dan ustedes cuenta que es un derivado de la guanina. Quito este hidrógeno y le pego químicamente en el laboratorio este alcohol, y el aciclovir todos ustedes lo conocen porque es un medicamento que se vende sin recetas en las farmacias, en los supermercados, para suprimir las infecciones de herpes bucal. Fue el primer análogo porque no es exactamente igual a la guanina, el primer análogo de un nucleócido que se empezó a vender con mucho éxito y que ha tenido verdaderamente un significado médico extraordinario. Incidentalmente hay que decir que no tenemos ningún caso reportado de al aciclovir por parte del virus del herpes. Ahora, este es un caso pues de el uso de un análogo, y en particular ustedes pueden ver aquí el molnupiravir, que es otro análogo del nucleócido, se dan cuenta que aquí estamos viendo un análogo del nucleócido del uracilo. Ven, se parece extraordinariamente al uracilo, pero aquí hemos sustituido el grupo cetónico por esta amina y este hidroxilo. Aquí ven ustedes el azúcar pegado tan tranquilamente, y esto se utiliza, por ejemplo, o se ha utilizado para inhibir la influenza, la replicación del virus de la influenza, y lo que nosotros hicimos, gracias, empujados básicamente por
Rodrigo Jacome, fue proponer el sofosbuvir. Si se dan ustedes cuenta, aquí pueden identificar en el sofosbuvir sin ninguna dificultad, pueden identificar el uracilo, aquí ven la pentosa, la ribosa, pero se dan cuenta que es una ribosa modificada. En lugar del grupo hidroxilo del carbono 2', tenemos un grupo metilo y tenemos un flúor. Y este flúor causa una perturbación brutal en el proceso de replicación. Cuesta mucho trabajo incorporarlo, es un proceso caro, nos dicen nuestros amigos químicos de quienes hacen química computacional en el Instituto de Química de la UNAM, pero aquí claramente se dan ustedes cuenta que tenemos un análogo que se sintetiza artificialmente, se le da a los pacientes, esa es la prodroga, es el nombre formal, una vez en el organismo se retiran estos grupos adicionales, las RNA polimerasas, bueno, las sinasas primero agregan los 2 fosfatos faltantes, la polimerasa se engaña porque no ve aquí ni el flúor ni el grupo metilo, incorpora a la cadena del RNA que se esté replicando el sofosbuvir y separa la replicación. Esto, como les digo, ha sido muy, muy exitoso, extraordinariamente exitoso para el caso de la hepatitis C, y aquí lo podemos ver muy claramente. ¿En qué se basó esta idea original de Rodrigo? Y nos puso a trabajar todos con él, básicamente. Pueden ver ustedes la comparación tridimensional de las polimerasas de la hepatitis C en azul y la hepatitis, perdón, y el virus, la RNA polimerasa, perdón, de los coronavirus, y se dan cuenta de la extraordinaria similitud que hay. Otra vez, aquí están el pulgar, aquí están los dedos, aquí está la palma de la mano, y hay estos conectores que unen unas cadenas de aminoácidos que unen a los dedos con el pulgar y hacen que la polimerasa tenga una especie de forma de túnel, y este túnel queda aquí perfectamente marcado. Es precisamente por donde circula el RNA. Otra vez, no olviden que la hepatitis C es una enfermedad perfectamente curable, el éxito que tiene el sofosbuvir es verdaderamente extraordinario. No, hay muy pocos casos reportados de resistencia, lo cual es extraordinariamente alentador, y la idea fue, bueno, ya que son tan parecidos, con una óptica evolutiva, es decir, Rodrigo, médico, aprendió muy bien los principios de la evolución darwinista con una óptica evolutiva y sabiendo que las polimerasas del virus de la hepatitis C, del SARS-CoV-1, CoV-2 y todas las demás polimerasas RNA monoméricas son homólogas, tienen el mismo origen, pues con ese enfoque evolutivo, pues vamos a ver si el sofosbuvir funciona. Aquí ven ustedes con mucho detalle en el sitio activo en color naranja, donde está interaccionando el sofosbuvir con distintos aminoácidos y entendemos muy bien lo que pasó. Ahora, aquí nos da mucho gusto, estamos viendo ciertamente los efectos, las consecuencias de la evolución aplicados para intentar contribuir a un problema práctico, un problema de salud que está causando un dolor, pérdidas humanas, pérdidas económicas, perturbación del aparato social a nivel mundial, pero finalmente no se olviden que este es un laboratorio de origen de la vida. Y en origen de la vida lo que nos interesa es entender cómo se formaron los compuestos orgánicos que vemos hoy en los seres vivos. Y aquí hay una lección que hemos aprendido, esto ya lo publicamos hace rato, una lección que hemos aprendido, y es que cuando estábamos tratando de ver la química del ácido cianhídrico en condiciones de la Tierra primitiva hace ya 15 años en el laboratorio de Stanley Miller, un amigo, un maestro, un colega muy querido que ya falleció, junto con Eduardo Borges, Jim Clips, el propio Stanley Miller, yo mismo, polimerizamos un derivado del ácido cianhídrico que sabemos que había en la Tierra primitiva, y cuando vimos los productos de la hidrólisis nos sorprendimos, bueno, no nos sorprendimos de ver la adenina, este es un descubrimiento muy establecido desde los años 60 por Joan Oro, vimos el pico de la guanina, tampoco nos sorprendió, pero lo que sí
nos llamó mucho la atención fue este pico que correspondía a la 2,6-diaminopurina, una molécula para la cual teníamos el estándar, por eso se pudo identificar sin ninguna dificultad en este cromatograma. Y habiendo hecho eso, dijimos, bueno, vamos a ver, estoy hablando de 2005, no teníamos, ya se había dado, me parece, la epidemia del SARS-CoV-1, pero desde luego nadie sospechaba el SARS-CoV-2. Y nada más para comparar las estructuras, aquí ven la adenina, que es la base, la purina que vemos en el ATP, en el RNA, en el DNA, en muchas coenzimas, la acetilcoenzima A, etcétera. Y aquí ven la molécula que nosotros encontramos que se había sintetizado muy fácilmente y en muy buenas cantidades. Otra vez estábamos pensando en términos prebióticos, en términos del origen de la vida. Esa es la 2,6-diaminopurina. Aquí ven los dos grupos amino muy claramente indicados. Bueno, publicamos el artículo, nos fue muy bien, etcétera. Entre otras razones nos llamó mucho la atención y la conclusión básica que teníamos de ese artículo era que tal vez el material genético primitivo tal vez tenía más bases, porque como pueden ver ustedes aquí en esta imagen que me hizo otro miembro del laboratorio, Wolfgang Cotton, pueden ver ustedes cómo la 2,6-diaminopurina se aparea, forma 3 puentes de hidrógeno con el uracilo, es decir, se comporta como si fuera la citosina, y esto nos abre la posibilidad de que en realidad los ácidos nucleicos, el RNA primitivo, en los primeros genomas tuviera también la 2,6-diaminopurina. Bueno, no tenemos un pedazo de la Tierra primitiva, pero lo que sí tenemos son meteoritos. Algunos meteoritos vienen de Marte, algunos vienen de la Luna. No tenemos ningún meteorito que sepamos que venga de Mercurio o de Venus, pero la mayor parte de los meteoritos vienen de la zona de los asteroides o algunos de ellos, los micrometeoritos, están asociados con cometas. ¿Por qué estoy mencionando meteoritos en una charla de origen de la vida y de un inhibidor de las polimerasas? Porque los meteoritos que vienen de los asteroides son material que se formó cuando la Tierra se estaba condensando. Es decir, no tengo un pedazo de la Tierra primitiva, pero cuando estudio los meteoritos estoy viendo una especie de fósil geoquímico de lo que pasó en el sistema solar cuando la Tierra era muy joven. Entonces, a los que trabajamos en origen de la vida nos interesan enormemente los meteoritos porque al analizarlos puedo tener una idea de qué pasaba en el planeta. Y resulta que, curiosamente, en un artículo muy bueno que publicaron Ríos y Thor en los Proceedings de la National Academy of Sciences hace 10 años ya prácticamente, pueden ver ustedes la enorme variedad de purinas, la enorme variedad de pirimidinas que podemos sintetizar en el laboratorio o que podemos encontrar en los meteoritos. Y resulta que en el meteorito Murchison también está la 2,6-diaminopurina. Otra vez, la 2,6-diaminopurina, esta molécula que se aparea con el uracilo, esta molécula que estamos viendo que se parece extraordinariamente a la adenina. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque gracias a las lecturas que hemos tenido que hacer en el laboratorio para seguir con el problema de los análogos de los nucleósidos, de repente nos dimos cuenta que la 2,6-diaminopurina se ha utilizado para inhibir al virus de la hepatitis B. Es decir, hay una conexión en la química de los nucleósidos de las bases que me está diciendo que lo que aprendemos en origen de la vida nos está permitiendo entender algunos componentes, la naturaleza de algunos componentes del material genético primitivo, pero al mismo tiempo algunas de estas moléculas tienen actividad antiviral.
finalmente no es tan sorprendente, porque obviamente en el curso de la evolución, el refinamiento que han sufrido las polimerasas les permite, por un lado, reconocer a las bases, pero por otro lado también a los análogos de las bases que ya no son parte de la biología contemporánea y por lo tanto pueden servir como inhibidores. Entonces aquí nos sentimos muy contentos con ello y empezamos a ver ya con otros ojos los nucleósidos y los análogos de nucleósidos. En este momento, bueno, está el sofosbuvir y se me olvidaba agregar aquí que con diferencia de semanas, auténticamente de semanas, otros grupos, a veces de días, otros grupos en Irán, en Egipto, en Estados Unidos, descubrieron que también el sofosbuvir, en algunos casos hicieron experimentos in vitro, en otros casos hicieron modelos teóricos como nosotros, el sofosbuvir puede ser un inhibidor muy exitoso de la RNA polimerasa del SARS-CoV-2, al igual que inhibe el SARS-CoV, al igual que inhibe la replicación del virus de la hepatitis C. Aquí está el molnupiravir, que ya vimos, y está finalmente el remdesivir, que muchos sospechamos que se le dio al presidente López Obrador muy rápidamente cuando padeció COVID, cuando fue infectado por el virus del SARS-CoV-2. Sabemos que se le dio al presidente Trump y otra vez vemos un análogo de nucleósidos, ¿no? Ven aquí ustedes, bueno, nucleótidos en este caso, ven ustedes aquí la adenina, ven aquí la ribosa, ven aquí un fosfato, ven estos grupos que se utilizan convencionalmente para preparar la prodroga, pero aquí en lugar del flúor y del metilo en el carbono 2', aquí el carbono 2' tiene su hidroxilo normal, pero en el carbono 1' está puesto un grupo nitrilo, CN, que inhibe de una manera muy clara la replicación, la continuidad de la polimerización de los nucleósidos. Bueno, estábamos viendo este tipo de situaciones, sobre todo concentrados en sofosbuvir, cuando el doctor Jorge Peón, que es el director del Instituto de Química de la UNAM, nos invitó a que platicáramos con su grupo de química computacional, un grupo espléndido, para tratar de ver si podíamos conjuntar lo que sabemos uno con los que sabemos otros. Y como resultado de eso de hecho ya estamos escribiendo el artículo, llevamos ya varios meses trabajando con un grupo extraordinario, de gente que está dedicado a la química computacional y estamos haciendo modelos mucho más refinados que el que publicamos originalmente. Ahora estudiando con mucho cuidado no solo el sofosbuvir para entender, confirmar lo que ya publicamos, sino también el molnupiravir, el remdesivir, la ribavirina, que se dan ustedes cuenta también es un análogo de un nucleósido, solo que aquí tengo esta especie de grupo imidazol con un nitrógeno adicional, es una carboxamida, y el favipiravir, que les debo decir que a mí me llevó varias noches de desvelo porque no entendía, aunque está aquí el grupo OH, no entendía cómo podía servir como inhibidor de la replicación de algunos virus, hasta que me di cuenta que lo que pasa es que este compuesto entra como prodroga al organismo y allí rápidamente es transformado en ribofuranosil trifosfato. Todas las ribosas están aquí como furanosas, ¿no? Para los que les interesa la bioquímica, la genética molecular. De manera que lo que comenzamos con el sofosbuvir ahora nos ha introducido, gracias a las enseñanzas, la colaboración con los amigos del Instituto de Química de la UNAM, nos hemos introducido a la química computacional. Varios están estudiando los fenómenos de docking, dinámica molecular con unos detalles extraordinarios y ha sido una experiencia gratísima que, como les digo, nos va a llevar a poder entender con más detalle la naturaleza de otros inhibidores de posibles inhibidores de las polimerasas. Así las cosas,
Hubo otro proyecto que se derivó de ese trabajo que publicamos en Scientific Reports, y es el hecho de que otra vez Rodrigo, que es médico, había hecho una estancia siendo estudiante en el Instituto de Cardiología de la UNAM, el primer instituto médico fundado por doctor Ignacio Chávez y que realmente generó todos unos estándares académicos de tratamiento a los pacientes, etcétera, extraordinario. Rodrigo fue contactado por los médicos de allí, muy preocupados naturalmente por el problema de los pacientes de COVID-19, y empezamos a trabajar con ellos, y eso fue una introducción de todo el laboratorio a otro mundo distinto, que es el mundo de los ensayos clínicos. Y junto con Manlio Márquez, Gustavo Rojas, María Eugenia Jiménez, el propio Samuel Ponce de León, etcétera, ahora estamos trabajando en tratar de ver el sofosbuvir más algún inhibidor de la proteasa en adultos hospitalizados con COVID-19 no crítico, es decir, cuando el virus todavía se está replicando. Aquí tuvimos la suerte de, junto con otros grupos de México, competir auténticamente con recursos dados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Cancillería, y tuvimos la suerte de recibir recursos que ahora pues estamos aplicando precisamente para ir más allá de un ensayo inicial con 10 pacientes, ahora con un ensayo un poco más grande. De manera que, como ven ustedes, lo que comenzó con un laboratorio preocupado con origen de la vida y con la evolución de las polimerasas, con la naturaleza de los virus, nos ha abierto a nosotros perspectivas extraordinarias, porque ahora ciertamente nos sentimos que estamos aprendiendo mucho, aprendiendo cosas insospechadas, confirmando algunas cosas, y sobre todo darnos cuenta de la enorme ventaja que tiene el hacer que la ciencia sea o la investigación científica sea una disciplina multi e interdisciplinaria que nos permite acercarnos a otras áreas de la cultura, del conocimiento, que de otra manera nunca hubiéramos podido conocer. Y eso es básicamente lo que les quería yo decir. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, todo lo que nos ha compartido nos lleva a pensar que la publicación de un artículo no termina ahí, sino que probablemente nos lleva a otras líneas de investigación, a otras preguntas, y en ese sentido, pues es pues muy reconfortante saber que la ciencia tiene esta tarea. Pues mire, nosotros tenemos algunas preguntas que nos enviaron. Yo quisiera comenzar con una en la que nos mencionan, ¿por qué consideró publicar los resultados de todo este trabajo, que este trabajo, así como nos lo plantea usted, pues tiene bastantes años? Entonces, ¿por qué consideró o por qué consideraron los investigadores que Scientific Reports era una buena revista para publicar? Bueno, es una revista muy visible, lo enviamos nosotros a Nature y los editores de inmediato nos dijeron Scientific Reports, se lo sugerimos, y es una revista muy visible, es una revista que abre la posibilidad de que sean de acceso libre, claro, pagando, ¿no? Finalmente las revistas hoy en día son un negocio, eso hay que entenderlo, y es una revista que no está restringida al gremio médico o al gremio químico o al gremio evolutivo, sino que en realidad llega a un público muy amplio. Aquí hay un fenómeno que creo que hay que subrayar, y es que con la pandemia las revistas, prácticamente todas las que yo conozco, han desarrollado una actitud muy generosa, permitiendo dos cosas. Uno, que todos los artículos que tienen que ver con la pandemia, con los distintos aspectos sociales, epidemiológicos, terapéuticos, etcétera, sean de acceso libre,
Eso crea un precedente importantísimo. Y punto número dos, muchas revistas están insistiendo en que los manuscritos, cuando estén en revisión, circulen ya libremente en la red ante la necesidad de que la comunidad médica, científica, el sobre la de ambas, etcétera, pueda tener acceso a información que pueda rápidamente servir para contender con el problema. Entonces, eso fue básicamente lo que nos llevó a pensar en en Nature y en Scientific Reports. Ahora, aquí quiero decir que tuvimos una experiencia gratísima, de veras gratísima, con los árbitros de los artículos. Muchos hemos sido árbitros, muchos hemos tenido que someter trabajos de investigación al juicio o a la guillotina, si se quiere ver, de los árbitros. Y aquí algo que comentamos los distintos autores, Rodrigo Jácome, José Alberto Campillo, Samuel Ponce de León, Arturo Becerra, yo mismo, fue la extraordinaria disposición de los árbitros a que el artículo se mejorara. Nunca sentimos el empeño en no, esto no sirve, sino, a ver, este problema resuélvanlo, este cálculo no convence, este grupo hidroxilo, a ver qué está pasando con la treonina, es un problema que a mí a veces todavía me quita el sueño. Y en realidad el artículo, bueno, sirvió para aglutinarnos allí y al mismo tiempo ha permitido que otros miembros del laboratorio, Wolfgang Cotton, Israel Muñoz, es que yo me lo sé por apellido nada más, por nombre nunca por apellido, Ricardo Hernández, estemos todos trabajando en lo que es la continuidad de este artículo inicial. Genial. Y un poco yendo en ese sentido, en estos obstáculos que ustedes como científicos tienen que pues enfrentar, ¿cuál ha sido el mayor de los pues problemas que ha tenido que enfrentar cuando usted publica o cuando ha publicado un artículo científico? Bueno, yo realmente, a ver, uno sabe que como científico debe estar sujeto a la evaluación de pares y que la evaluación de pares puede ser extraordinariamente justa o no. Hay dos artículos que se publicaron finalmente, pero dejaron mal sabor de boca y esto puede ocurrir con muchos. Hubo un artículo muy bueno que teníamos, muy bueno realmente, sobre la histidina, sobre alarmonas que enviamos a una revista y el editor de la revista se tardó mucho. Es un colega estadounidense con experiencia en experimentos de alarmonas, pero no con los análisis teóricos, y nos rechazó el artículo muy rápidamente. Eso nos irritó porque teníamos muy buenos argumentos para contradecirlo. Le contestamos, respondió que no aceptaba el artículo. Yo me empecé a irritar cada vez más y volvimos a insistir corrigiendo los puntos que él decía que estaban equivocados. Uno de los revisores dijo, no, el artículo, esto ya se sabe todo perfectamente bien. Y luego, lo que a mí me irritó enormemente, fue que este revisor empezó a darnos lecciones sobre filosofía de la ciencia. No, mire, es que la ciencia es así. Y le puedo garantizar que la cultura científica y de historia de la ciencia que tenemos nosotros es muchísimo más refinada que este señor. Hice algo, retiramos el artículo de la revista de PLOS ONE, lo enviamos al Journal of Molecular Evolution. El primer autor es Ricardo Hernández Morales, y les gustó tanto a la Sociedad de RNA, el descubridor de las alarmonas, como le gustó tanto que lo citó en Twitter. Yo no tengo Twitter, no me gustan las redes, que dijo que era un artículo hermosísimo y lo subieron como un artículo especial a la página de la RNA Society, lo cual fue una demostración de que tuvimos mala pata con ese editor. La otra cosa que ocurrió fue con la tesis de doctorado de una estudiante, que lo enviamos a
al Journal of Theoretical Biology, bien sólido el artículo, y empezó el editor a rechazarlo una y otra vez, le contestábamos una y otra vez, y de repente al cuarto o quinto intercambio empezó a decir, tienen que citar este método que yo desarrollé, tienen que incluir esta técnica que yo inventé, y no tenía ningún sentido, porque él tenía técnicas y métodos experimentales y nuestro artículo era de análisis de secuencias libres, de secuencias que cambian muy rápidamente, los voy a describir así, en las proteínas de la superficie del virus del SIDA. Pero era como si yo escribo un artículo sobre el VIH y una astrofísica me dice, no tienes que incluir lo del telescopio. Ya no tenía sentido. Me quejé con los editores en jefe de la revista, los conozco bien, ellos resolvieron el asunto, mandaron el artículo con otro editor, con otro revisor y se publicó. Hace 2 años nos enteramos que esta persona que nos había causado tanto problema había sido removido del comité editorial del Journal of Theoretical Biology y se denunció públicamente que este científico que tenía una enorme cantidad de citas las había conseguido por los artículos que revisaba, exigía que se incluyeran sus propios trabajos para tener cada vez. Entonces, bueno, pues esto nos habla de algo que es importante en el presente. La ciencia las hacen mujeres y hombres normales. Hay el rat race, ¿no? La competencia por recursos, por estudiar, por puestos, etcétera. Y también se dan en lo que yo creo que es la mejor manera de generar conocimiento nuevo, pues también se dan estos vicios. Pero fuera de eso, puedo decir que hemos pasado, como dicen los ingleses, with flying colors, ¿no? Sin ninguna dificultad. Wow, pero lo importante aquí es tener claro que lo que está diciendo usted y lo que ustedes encuentran tiene sentido, tiene argumento, debe de defenderse. Entonces eso a mí me parece que es muy valioso y eso se va aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Y bueno, una pregunta que a mí me parece que incluso cualquiera se la podría hacer es, bueno, ¿cómo sé? O sea, usted ahorita nos habló un poco del proceso, de cómo fue que fueron detectando las diferentes características para decidir hacer esa publicación, pero ¿cómo saber? O sea, ¿cómo saber que el contenido que yo tengo, o sea, que lo que yo estoy investigando es publicable? ¿Cómo puedo saber que lo que yo estoy haciendo, una revista puede estar interesado en ello? Pues yo creo que todos los que hacen investigación, hombres y mujeres, se tienen que mover en el filo de la navaja entre la seguridad de lo original o que están haciendo y la importancia de la modestia, que es algo que no todos tenemos. Yo creo que ese equilibrio se logra con un buen conocimiento de los avances y de la historia de cada campo. Yo creo que eso se logra cuando uno tiene la certeza, por ejemplo, de que está leyendo correctamente, interpretando correctamente todos los descubrimientos que han ocurrido en el pasado y que lo que está uno haciendo es original. En el caso del sofosbuvir, quisiera yo decir que para nosotros nos dio muchísimo gusto. Puede ser que lo tenga yo aquí, estén puestos los... Sí, sí va a estar puesto. Déjeme ponerle para que pueda compartir. Listo. Sí, muchas gracias. Miren, en el caso del sofosbuvir, perdón, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sí. sí. Perfecto. Se dan cuenta que aquí están citados otros autores. Son los otros autores que al mismo tiempo que nosotros llegaron a la misma conclusión, pero con diferencias de días. Un colega egipcio, el Fiki, que había estado en el Centro de Física Teórica de Trieste, que es un centro que yo conozco muy bien, he estado allí en varias ocasiones, la gente ahí sale muy bien formada. Bueno, nosotros, Juetal,
que lo dejé aquí tal cual como lo teníamos al principio, que vimos un retiro de ellos, un grupo que hicieron experimentos y modelos teóricos, de Sayat et al, un grupo de médicos iraníes, y de Villalba et al, un grupo que está en Austin, en Texas. Nos dio muchísimo gusto. Nos dio muchísimo gusto porque todos habíamos usado metodologías distintas, habíamos llegado exactamente a la misma idea. Si quiere ya podemos regresar, maestra Mora, podemos suprimir esto. Y nos dio muchísimo gusto, y lo que hicimos, en cuanto vimos que alcanzamos a citar a uno de los autores, cuando nos llegaron las galeras, lo pudimos incorporar. Pero ya con las galeras, a todos ellos les escribimos, les dijimos, miren, estamos encontrando lo mismo que ustedes, tal vez cooperar, y la relación ha sido muy cordial con todos ellos. No la hemos seguido desarrollando, pero la idea era, a ver, este es un problema y esta es nuestra aportación, a ver qué puede funcionar. Yo creo que eso es importante, porque estábamos seguros de que lo que habíamos hecho valía la pena, otros habían llegado a la misma conclusión. Claro, la naturaleza a veces puede ser perversa, ¿no? A lo mejor nos está jugando una mala pasada a 5 o 6 grupos al mismo tiempo, parece que no, pero yo creo que hay que tener una mezcla de modestia y de seguridad al mismo tiempo, pero sobre todo un conocimiento de la literatura. Ahora, cuando uno lee los trabajos ya publicados, en realidad uno está haciendo de manera individual o colectiva, si está en un seminario, por ejemplo, uno está estableciendo un diálogo con sus pares. Así es. Y eso es una parte central en la ciencia. El artículo se publicó en nuestro caso y los pares lo han recibido muy bien. No he visto a nadie que diga, uy, qué artículo tan mal hecho, se equivocaron, el sofosbuvir no es así, etcétera. Yo creo que esa es una parte central de la ciencia, la discusión con los iguales. Y los iguales puede ser una muchachita de 15 años que se dé cuenta que metió uno la pata, o puede ser el director de una gran institución científica en Asia o en Europa o en Estados Unidos, ¿no? En realidad, en ese sentido, la ciencia es como la democracia, ¿no? Con el tiempo se corrigen los errores. Claro. Si usted, por ejemplo, digo, usted tiene una gran trayectoria y experiencia ya, no solamente a nivel docente, sino como científico, ¿cuál cree o cuáles creen que sean estos pasos a seguir? ¿Usted cree que existen ciertos pasos? ¿Podría hablarnos de algunos pasos a seguir para escribir un artículo? Bueno, lo primero yo creo es tener los resultados, que pueden ser totalmente teóricos, ¿no? Tener los resultados, articular esos resultados, y yo creo que el crítico más acerbo que uno tiene que tener es uno mismo. Claro. Hay una lección que yo le daría gustoso a todo el mundo, y es que lean El origen de las especies de Charles Darwin. No es un libro tan fácil de leer como el relato de los viajes, que es absolutamente maravilloso, se lee, lo captura uno. El origen de las especies es un libro extraordinario, es una obra maestra desde cualquier punto de vista, pero cada capítulo de ese libro es una demostración de cómo uno tiene que tener una idea y cómo tiene que apelar, recurrir, analizar los críticos. Darwin busca todas las alternativas, las explicaciones distintas a la que él está dando para ver si está en lo correcto o no. Entonces yo creo que eso es lo básico. Pero una vez hecho es bueno ya decir, a ver, ¿cuáles son los antecedentes históricos? Uno tiene que darle crédito a quienes lo han precedido, hacer una descripción de la metodología para que cualquiera la pueda repetir. Hacer una discusión donde el principal crítico, insisto, tiene que ser uno mismo, tiene que ser uno devastador, tiene que ser uno sangriento, tiene que ser uno que dejar las palmas de la mano, el corazón, el cerebro en cada página, y
yo creo que la principal receta ahí tiene que ser la pasión, porque si uno no está apasionado intelectualmente, científica, afectivamente, emocionalmente con lo que está haciendo, yo creo que entonces uno puede ser un buen técnico, ¿no? Haciendo análisis de sangre, que es importantísimo, o siendo una gran chef, cosa que es importantísimo, pero para ser científico, bueno, las chefs necesitan de mucha pasión, pero para ser un buen investigador, una buena científica, yo creo que la pasión es absolutamente central. Sí, de hecho hay algunos comentarios que nos mencionan esa pasión que usted nos comparte y que transmite al momento de compartirnos sus conocimientos. Otra Muchas. pregunta, sí, de verdad, estamos, bueno, todos estamos muy contentos. Otra pregunta sería, por ejemplo, usted durante esta trayectoria que ha tenido, ¿cuáles serían esos errores que usted diría no lo hubiera hecho, mejor me hubiera esperado? Ese tipo de tropiezos que a lo mejor pues podrían evitarse al momento de escribir un artículo. Fíjese que no quiero sonar pedante, pero no tengo un error que yo haya descubierto que me hayan señalado. Ha Ujú, habido omisiones, ha ujú. habido omisiones, hay cosas que dije, esto que descubrió tal persona, tal colega, la pude haber hecho yo. Hay un caso muy concreto. Eh, Uno puede tener en evolución lo que se llaman filogenia sin raíz, un árbol evolutivo que no tiene raíz. Y en 1977, Carl Woese y George Fox, que es un amigo muy querido, un amigo de laboratorio, nos vemos con alguna frecuencia, publicaron una demostración de que había tres grandes grupos biológicos. Cambiaron la manera en que vemos la evolución, sobre todo celular microbiana. El nucleocitoplasma de los eucariontes, las bacterias y otro grupo de procariontes que llamamos arqueas. Y como eran tres ramas que salían, es que no sé cómo, ya sé, como eran tres ramas que salían del mismo origen, así como lo que estoy poniendo ahora, no era claro cuál era la más antigua. Ok. Y eh, ese era un problema que se tradujo en discusiones muy fuertes sobre el origen de las células, el origen de la vida. Lo que decía Woese a mí no me convencía mucho y no dábamos cómo hacerlo. Y de repente hubo dos grupos, uno de un amigo queridísimo, Peter Gogarten, un investigador estadounidense, que dijo, si hay genes duplicados, lo puede usar genes parálogos para ponerle raíz al árbol, y le puso raíz al árbol, lo que le ganó el odio eterno de Carl Woese, pero bueno, ni remedio. eh, un grupo japonés, no conozco a ninguno de los miembros, Iwabe tuvieron exactamente la misma idea y yo estaba coqueteando con la idea porque conocía los trabajos de Margaret Dayhoff con la ferrodoxina y dije, esto podría servir, pero en eso tuve peritonitis, terminé 2 meses y medio en el hospital y cuando salí, me acuerdo muy bien, en 1989 ya se habían publicado los dos artículos la National Academy of Sciences. Allí sí me dio, eso creo que es lo que más me enojó de haber tenido peritonitis. Probablemente no lo hubiera sacado tan rápido como ellos, pero, pero allí siempre he sentido que fui víctima de una traición de mi microbiota que no me permite eso, ¿no? Wow, es que así como lo está usted planteando, doctor, parece que usted está todo el tiempo leyendo a los demás, escribiendo al mismo tiempo. Es decir, las publicaciones científicas, un poco como nos lo mencionó al principio de su presentación, tienen esta función de poder comunicarse entre científicos e ir avanzando en el conocimiento pues de problemas y soluciones, ¿no? Sí, porque yo creo que la ciencia que no se comparte es una ciencia que social e históricamente está muerta. Tarde o temprano alguien lo va a descubrir.
Yo creo que si Einstein no hubiera escrito la teoría de la relatividad, alguna física tailandesa la hubiera descubierto tarde o temprano. Yo creo que, bueno, tenemos el caso de Darwin y de Wallace, ¿no? Que al mismo tiempo prácticamente con visiones distintas, pero llegan a la misma idea. En el Ujú. origen de la vida, Oparin, por un lado en la Unión Soviética, Haldane en Inglaterra, llegan a la misma idea. Cuando Lynn Margulis escribió su artículo sobre el origen de los eucariontes por endosimbiosis, había un sueco o noruego que andaba jugando con la misma idea y la publicó unos meses después. Es decir, yo creo que hay campos que van madurando de tal manera que es inevitable que el descubrimiento o el reporte que no hace una persona lo pueda hacer otra. Ahora, allí sí a veces depende del refinamiento intelectual, de la cultura que la gente tenga para que salgan artículos tan notables como la doble hélice, que es otro ejemplo. Había mucha gente compitiendo, ¿no? Y se conjuntaron dos personalidades en un ambiente adecuado, usaron los datos de Rosalind Franklin, usaron las discusiones indirectas con Pauling y demás, y el resultado es la doble hélice. Yo creo que esos casos son absolutamente maravillosos. Por eso creo que es tan importante cuando uno es maestro hacerles ver a los estudiantes que la ciencia es un producto histórico. Es decir, uno puede tener los personajes geniales como Madame Curie, por ejemplo, ¿no? Pero en el contexto histórico preciso es cuando se descubre, se da ese avance, pero esa misma visión la pueden tener otras personas de manera independiente. Ahora, por ejemplo, yo he notado que muchos estudiantes o ya sea de posgrado sobre todo, cuando están haciendo sus trabajos de tesis, dicen, bueno, a mí me gustaría que mi trabajo de tesis al final resultara en una publicación científica. ¿Cómo poder llevar este tipo de trabajos que al final, pues uno cuando escribe una tesis está cumpliendo también un requisito académico, tiene ciertas estructuras, tiene ciertas, características especiales, pero ¿cómo puedo yo hacer para que esto sea posible? ¿Es posible siempre o a veces o tiene sus características? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, en el caso de la UNAM, para doctorarse es indispensable tener cuando menos un artículo publicado. De manera que yo creo que allí sí el requisito está muy establecido. Yo creo que la manera en que se organizan los posgrados, tratando de ayudar al estudiante para que desde un principio ella se dé cuenta o él se dé cuenta que tiene que publicar, que tiene que tener resultados, que tiene que salir avante, yo creo que eso es indispensable. Ahora, tenemos un defecto no solo en México, se da en otras partes del mundo y no solo en la UNAM en el caso mexicano. Y es que a menudo tanto los estudiantes como los miembros de los comités tutorales piensan que solo se deben ver al final de cada semestre para evaluar el trabajo que se ha hecho. Y yo creo que el estudiante, la alumna tiene la obligación y los miembros de los comités editoriales deben tener esa conciencia de que a las 2 semanas de haber comenzado el semestre puede ir a decirle, a ver, oiga, yo no entiendo lo que estoy haciendo, yo, ¿qué me sugiere? ¿Cómo lo ve? Es decir, yo creo que debería ser una tutoreada, una asesoría más frecuente de lo que lo hacemos. Incluso si la persona que está preparando su doctorado está en un laboratorio y tiene que tener seminarios y tiene que platicar con sus alumnos, sus compañeros, y si da clase mejor, porque eso lo expone también a la crítica de los jóvenes que son muy desprejuiciados, a veces demasiado desprejuiciados, pero yo creo que eso es como muy importante. Yo creo que tenemos que intensificar la relación entre el alumno, la estudiante de posgrado y los comités tutorales. Ahora, puede haber en los comités tutorales gente que no entienda o que tenga alguna animadversión por un tema o que tenga una visión convencional. Aún en ese caso creo que hay posibilidades de enriquecer la discusión, ¿no? Claro.
Y bueno, ya para ir un poquito cerrando, porque la verdad le agradezco mucho que nos haya dado tiempo para contestar casi todas las preguntas que recibimos. Algunas estaban enfocadas sobre todo en cuáles son las características o cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder publicar el Scientific Reports, cuánto tiempo se tardan en contestar en el Scientific Reports o en las revistas, cuestiones que tienen que ver más con la revista. En ese caso, yo los invito a que visiten la página en este caso de Scientific Reports o de nature.com o de las revistas de Springer, Springerling o Springer. Todas las revistas tienen un apartado en el que dice guidelines para autores. Ahí ustedes van a encontrar todas las características o requisitos que solicitan para enviar un artículo. Todas las revistas de nosotros tienen ese apartado, así que los invito a que las revisen, a que si tienen alguna duda también nos escriban, digan, bueno, ¿cuál es la pregunta? En fin, ese tipo de preguntas las omití precisamente porque ahorita les estoy dando esta información en la que les digo, no necesariamente de Scientific Reports, sino de todas las revistas de Springer Nature. En todas ellas, ustedes van a encontrar un apartado dedicado a lo que es información para poder publicar. Entonces, acérquense a ese apartado. Insisto, si tienen dudas, con mucho gusto me escriben un correíto y yo intentaré apoyarles en la respuesta. Y bueno, ya para ir cerrando, a mí me gustaría terminar con unas preguntas que tienen que ver más con la cuestión de ser científico, porque al final, ¿cómo usted dice, voy a ser científico y no voy a ser chef o voy a ser, o a lo mejor primero fue chef y luego después fue científico? Cuéntenos un poco esa historia. Bueno, muy rápidamente le puedo decir que yo soy el primer científico de mi familia. Mm. Eh, no hay antecedentes de eso en la familia, pero yo de chico viví en Estados Unidos y me gusta decir que le debo mi vocación científica al programa espacial soviético, porque cuando yo fui a la escuela en Estados Unidos, las primarias ya habían recibido un aluvión de recursos porque Estados Unidos, con un gobierno muy conservador en ese momento, cuando se dio cuenta que el Sputnik estaba en órbita, tomó la decisión más inteligente posible, que fue invertir en la enseñanza de la ciencia y las matemáticas. Y hubo muchas demostraciones de eso. Por ejemplo, se hicieron el BSSS, el PSSS, libros para mejorar la enseñanza de la biología, de la física, debe haber de química, debe haber de matemáticas, pero no los conozco. Y yo, por ejemplo, estaba en una primaria en donde teníamos telescopios, microscopios, terrarios, etcétera, y yo cada semana nos ponían documentales sobre ciencia y a mí me atrajo como a cualquier niño, como a cualquier niña chiquito les atrae la ciencia. Eh, Okay. eso es una realidad. Y yo en ese momento decidí que quería ser astrónomo, a veces quería ser químico. En mi familia les pareció perfectamente normal, no, nunca hubo dudas al respecto, eso lo he escrito. Mamá quería ser torera y luego quería ser agente secreto y los que no les Qué maravilla. cuando se metió a una escuela a escondidas de mi abuela para estudiar para agente secreto y estudió maquillaje de espías y cosas así hasta que la sacaron de allí rápidamente. Mi abuela quería ser conductora de ferrocarril, papá quería ser músico en un cabaret, o sea, todos aparte de sus cosas pensaban que había que hacer algo. Entonces cuando yo dije yo quiero ser químico o quiero ser astrónomo, dijeron, pues está bien, la gente tiene que hacer algo y no les preocupó. Y fui muy firme. Yo creo que sí tengo una vocación muy decidida por la ciencia. No sé si soy un científico, eso a veces me lo pregunto, me gusta decirlo mucho, pero nunca dudé de que quería ser científico. También me atrajeron otras cosas. La historia antigua siempre me llamó mucho la Mm. atención. Eh,
y aquí es un poco también como a qué se dedica uno entre la ciencia. Me hubiera gustado ser músico, pero soy la persona con menos talento musical que hay en la familia. Entonces, bueno, pues si no voy a ser músico, pues poder tratar de ser un buen biólogo, un buen científico, ¿no? Por allí yo creo que comenzó la cosa. Y luego, claro, la influencia de la familia, ¿no? A los 11 años recuerdo que papá me regaló El origen de la vida de Oparin, me llamó mucho la atención. Mamá me regaló La Ilíada y la Odisea, eso probablemente eso explica el divorcio, ¿no? Que estaban moviendo en mundos distintos. Un tío, un primo de papá, me regaló un libro maravilloso, maravilloso, Microbe Hunters, ¿no? Cazadores de microbios, que es un libro absolutamente sensacional. Después descubrí que casi todos mis amigos médicos lo habían leído de chicos. Y yo creo que ese ambiente de tolerancia, de cultura, de inversión en las escuelas, de lecturas, que es algo a lo que deberíamos dedicarnos en todos los países. Los programas de difusión de la NASA que son deslumbrantes y muy generosos. Yo creo que todo eso fue afianzando mi vocación científica. Y pues sí, tuve mucha suerte en ese sentido. Me deja agregar una cosa que creo que es importante, María, que a todos nos pasa cuando uno Claro. manda el artículo, eso a todos nos pasa. El Ajá. artículo se va el manuscrito y uno empieza a decir, agregué de veras tal referencia, puse el flúor con el ángulo correcto, de veras escribí mi nombre, de veras puse la dirección correcta. Todos los colegas, todas las personas que conozco, todos los estudiantes, excepto uno que es un cínico maravilloso que está en el laboratorio, todos les entra la angustia de si de veras el manuscrito se fue completo. Y luego viene ese periodo que es equivalente a irse a la cama el 24 de diciembre, a ver qué va a pasar con los regalos de Navidad al día siguiente, a ver qué va a pasar con el artículo cuando me contesten. Ujú. Y yo creo que ahí hay que estar listos para decepciones. No hay que olvidarse que uno le escribe a los Reyes Magos pidiéndole un tren eléctrico, un telescopio, una laptop nueva y lo que le traen son 6 camisetas y 6 calzoncillos de regalo, ¿no? Lo mismo puede pasar en la ciencia, pero ese momento es maravilloso y es absolutamente pavoroso. Entonces, usted, eh, ¿cuál sería la recomendación que daría a esos primeros escritores noveles? Porque al final, o sea, usted como científico o bueno, como no sé, como especialista, quiere compartir lo que usted encontró. Y bueno, ¿cuál fue o cuál sería esta recomendación que daría a esos jóvenes que apenas están comenzando y que quieren, pues, compartir lo que han encontrado? Que aprendan toda la ciencia que puedan. Que si están estudiando para ser biólogas moleculares, que vayan a conferencias de geofísica. Si están estudiando para ser matemáticos, que se asomen con lo que dicen los lingüistas, que lean tanto como puedan, que aprendan tanto como puedan, que no, que tengan una vocación definida que a lo mejor va a cambiar, pero Así que es. eso es perfectamente legítimo, pero que no se restrinjan a una sola área, ¿no? A mí probablemente eso es lo que más me gusta de la educación francesa, más que de la estadounidense. La mexicana puede ser, depende de la escuela, del ambiente donde uno esté, pero la educación francesa desde muy tempranamente tienen que leer mucho, tienen que escribir mucho, tienen que hacer los famosos ensayos, comentando películas, autores, conferencias, y eso va soltando mucho la mano, ¿no? Y lo va haciendo a uno finalmente, le permite a uno disponer de una visión más amplia de la cultura, porque no hay que olvidar que la ciencia es parte de la cultura Así y es. si alguien lo duda, yo les recomendaría que leyeran el discurso de Octavio Paz de aceptación del Premio Nobel, que es un canto a la interdisciplina. Uno lee el discurso y parece, no sabe si está uno leyendo un texto de una física teórica o de un especialista en deriva continental. No olvidar eso, que la ciencia es parte de la cultura y no asustarse porque tienen otros intereses, ¿no? La música, la cocina o la gimnasia.
Claro, sin duda. Lo interesante de esto es que al final la publicación de un artículo es como la materialización de todas esas ideas. De ahí su complejidad, porque a veces podemos tener todo en la cabeza, pero cómo estructurarlo, cómo llevarlo, cómo presentarlo y además enfrentarnos a todas estas, digamos, pues pruebas que podemos ver, ¿no? O podemos pensar que son pruebas para que sea aceptado. Pero al final, como usted dice, es una carta a Santa Claus y puede ser que sí nos traiga lo que pedimos. Así es, y además yo creo que tiene que haber una relación muy intensa con los tutores, con los compañeros. A mí si una alumna me habla a las 4 de la mañana y me dice, ya vi la estructura de la molécula, me va a dar muchísimo gusto. O sea, yo creo que uno tiene que tener esa pasión y esa apertura para estar siempre discutiendo con los demás. La ciencia no es democrática. Uno no vota si el sofosbuvir entra o no en el sitio activo de la polimerasa, pero sí es participativa. Proponemos que entra, a ver, ahora demuéstrame. Claro, es claro. Pues muchísimas gracias. No sé si quiera agregar algo más para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Pues nada más darle las gracias, María, porque yo no sé si esto lo tuvo usted en mente o no, pero yo creo que lo que decía yo hace un momento de que la ciencia es parte de la cultura y esa parte de la cultura tiene que ser también válida para todos los latinoamericanos. Continentes que producen escritores como Pessoa o a pintoras como Frida Kahlo tienen, por lo tanto, el mismo potencial científico que cualquier otra región del mundo. Las ciencias en nuestra región del mundo han sufrido una serie de problemas, ¿no? Falta de visión de Estado, falta de recursos, falta de estabilidad intelectual, política, etcétera. Pero yo creo que lo que usted hace en tanto que explica cosas para los científicos, las investigadoras jóvenes o los estudiantes, yo creo que ha sido muy valioso y estoy muy agradecido con usted. A usted le damos las gracias por su generosidad, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos que se conectaron también de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Chile, de México, de toda Latinoamérica. Nos reunimos el día de hoy para escucharle. Y pues muchísimas gracias a todos y pues los esperamos la próxima vez. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Cuídense, por favor.